Buenos días, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas Hola tardes, profesor. muchachos. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Estamos bien con el audio? Sí, ¿Correcto? profesor. Sí, ya. Chévere, chévere. Bueno, Soy su fan. gracias muchachos. Claro, es así, porque ya les he dicho, como siempre les menciono, hay que estudiar con ganas, con ánimo. A veces el frío, a veces que sobre todo temprano, ¿no? Le cuesta a uno levantarse, da pereza, uno quiere estar calientito, pero es así, hay que levantarse, estar dinámicos, porque el proceso del aprendizaje es así, ¿no? Hay que estar con buen ánimo, pues, para poder aprender mejor, ¿no? Así que nosotros ahorita en nuestro curso de geometría, ¿no? Como siempre aquí, su amigo el profesor Cristian Tello les saluda a nombre de nuestra querida institución Grupo Ciencias. Así que en nuestro horario de geometría, ya sabes, estás advertido qué temita vamos a trabajar el día de hoy, muchachos. Estamos en geometría del espacio, ¿no? Geometría del espacio. Estamos estudiando los sólidos geométricos que vienen en examen de admisión que vimos en la clase anterior. ¿A qué sólidos estudiamos? Si recuerdas, ¿no? Estudiamos Al prisma y al cilindro. al prisma y al cilindro, muy bien. Tener en cuenta que estos sólidos, recordar, son sólidos que presentan doble base, prisma y cilindro. Ahora, en esta sesión vamos a estudiar a los sólidos que tienen una sola base. Entonces, los que tienen una sola base son la pirámide y su derivado que va a ser el cono. Entonces, por favor, atención que vamos a estudiar la pirámide. Y la pirámide como sólido tiene pues una base, pero esa base puede cambiar de forma, ¿no? Y se le va a llamar a la pirámide de acuerdo al tipo de base. Puede ser pirámide triangular, cuadrangular, pentagonal, etcétera. Pero cuando hablamos de pirámide, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Pirámide, ¿no? La pirámide de Egipto, ¿no? ¿Qué base tienen las pirámides de Egipto? Bueno, son el modelo clásico de las pirámides con base cuadrada, ¿no? Por cierto, vamos a estudiar principalmente a la pirámide regular, ¿ya? A ver, atención con esto. Pirámide regular. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de un prisma regular? ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué pasaba si un prisma era regular? ¿Cuál era la interpretación? ¿Te has olvidado qué pasa cuando un prisma es regular? Ah, caray, nadie se acuerda. Mm. Aristas igual. ¿Aristas iguales? Aristas iguales. ¿Lados No. iguales? Hay que ser un poco más concisos. No es que aristas son iguales, ¿ah? ¿Qué debe ocurrir para que un prisma sea regular? Se estudió y se dijo en la clase pasada. A ver, revisa. Claro, sí. Sí lo mencioné, hasta lo escribí, creo, en la pizarra. ¿Aristas de la base igual? Tampoco es tan correcto. Tienes una idea, pero no es exactamente la definición. Bueno, entonces lo voy a decir porque de todas maneras, ¿Cuál era la cada... pregunta? La base es un polígono regular. Ah, ya, ahí estamos mejor. La base tiene que ser un polígono regular. Lo vimos, ¿no? Entonces, la misma idea se va a presentar en una pirámide. Si la pirámide es regular, la base tiene que ser un polígono regular. Si hablamos de una pirámide de base cuadrangular, si este es regular, la base tiene que ser un cuadrado. ¿Está bien? Si fuese triangular regular, en la base colocas un triángulo equilátero y así. Otro detalle, para que una pirámide sea regular, además de la base regular, tiene esta característica. La altura tiene que caer exactamente donde. No puede caer en cualquier posición. ¿Dónde debe caer la altura de la pirámide regular? Tiene que caer en el centro de la base. Entonces vamos a recordar rápidamente los elementos que vamos a trabajar aquí. Por ejemplo, me hablaban de las aristas. Las aristas son los lados. Si hablamos de
Estas aristas le llamaríamos arista de la base. O aristas básicas. Arista básica nomás, para hacerlo más corto. Arista de la base o arista básica. ¿Qué nombre recibe la arista que no está en la base? A esta se le va a llamar Arista lateral. arista lateral. Muy bien. Arista lateral. Ya. Nosotros tenemos también, por si acaso, este punto arriba. Como arriba ya no hay base, tenemos un solo punto. Y ese punto de arriba, en la parte superior, ¿qué nombre recibe? El nombre del vértice de la pirámide. ¿Correcto, muchachos? ¿Qué otra cosita más? Por supuesto, acá tenemos a la altura de la pirámide, ¿no? También es un elemento. Altura, ahí lo estamos señalando, ¿no? La altura. Que cae a 90 grados. Pero jóvenes, sépase que hay unos elementos adicionales en la pirámide, ¿ya? Que es importante que los sepamos reconocer. Del centro de la base vamos a trazar una perpendicular sobre el lado. Y aplicando el conocido teorema de las tres perpendiculares, primera perpendicular, segunda perpendicular, resulta que acá va a tener la tercera perpendicular a 90 grados. ¿Ya, jóvenes? Listo. Entonces, ¿qué nombre reciben estos dos elementos adicionales? Sepa que por acá tiene, esto de acá le vamos a llamar a esta perpendicular, esto es el apotema de la base. Mientras que la otra perpendicular en la cara lateral, ¿qué nombre va a recibir esta perpendicular que está inclinada? A esto se le va a llamar también apotema, pero este es el apotema de la pirámide. ¿Correcto? Entonces usted tiene la altura, el apotema de la base, el apotema de la pirámide. ¿Y qué relación hay entre ellos? La relación que hay entre ellos, ¿cuál es? Se puede comprobar que es una relación pitagórica. Entonces acá entre esos elementos se cumple altura cuadrado más apotema de base al cuadrado tiene que ser igual a apotema de la pirámide elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Esa sería la relación entre estos elementos. Una relación pitagórica. Sepa también que en los problemas se le puede indicar en texto la notación. Para plantear la notación ponemos primero el valor o el nombre del vértice, vértice B en este caso. Le ponemos una rayita y abajo, bueno, como tenemos la base, le vamos a dar el nombre a esa base. A, B, C, D. En la notación debe ir colocado el nombre de la base. Así que ahí lo tiene. La forma de denotar una pirámide. ¿Ya? Primero va el vértice y abajo el nombre de la base. Pero principalmente lo que nosotros buscamos, como siempre, es el cálculo, formulario para calcular tanto el área como el volumen de los sólidos. ¿Cómo analizamos entonces el área lateral de la pirámide regular? Vamos a ver. Si pretendemos calcular el área lateral, diremos. A ver, recordando un poquito, ¿cómo hacíamos en el prisma? ¿Cómo calculábamos el área lateral de un prisma sólido de doble base? De la clase pasada. Perímetro de la base por la altura. Bien, perímetro de la base por la altura. Recuerda que al tener doble base sale perímetro, que es 2P. Acá en la pirámide tienes una sola base, no vas a poner 2P perímetro.
sino la mitad. ¿Qué ponemos entonces? Semiperímetro, ¿ya? P es semiperímetro. Pero un momento, un poco de criterio también. No vamos a multiplicar por la altura, porque al calcular el área lateral, ten presente que estás calculando el área de estos triángulos inclinados, que son los laterales. Y la altura de la pirámide, que es una altura interna a ella, no es la altura de esas caras. ¿Quién es la altura en estas caras? La altura El es apotema. el Apotema. apotema. Entonces, por un poco de lógica, no puedes multiplicar por la altura de la pirámide. Tiene que ser por el apotema de esa pirámide, el apotema de la pirámide, ¿ya? Entonces tenemos la expresión para el área lateral de una pirámide regular. Profesor, ¿y esto funcionaría en una pirámide irregular? No, pues, porque ¿cuándo pirámide es irregular? Si la altura no cae en el centro, te sale irregular, porque cada cara lateral salen de distintos tamaños. Entonces, ahí no le puedes aplicar esto, que es para regulares, donde todas las caras se repiten. En las irregulares tendrías que calcular cada área por separado, una por una, y luego hacer la sumatoria, que es un proceso más laborioso. En cambio, si es regular, puedes aplicar esto, semiperímetro de base por el apotema. Si tú quieres calcular en una pirámide su área total, bueno, ya se entiende que para el área total se calcula primero el área lateral, y al área lateral le vas a tener que agregar o sumar el área de su respectiva base, ¿no es cierto? El área de su base respectiva. Así es. Atención con la parte del volumen. Cuidadito acá. Analicemos cómo trabajar el volumen de una pirámide. ¿Cómo se mide el volumen, ¿no?, de prismas? Siempre comparando con el sólido anterior, estableciendo diferencias. Volumen de un prisma sólido de doble base se mide área, Base por altura. Área de la base por altura. área de la base, ¿no? Cuando dice base se refiere al área de la base por la altura. Ya, pero hay un estudio geométrico donde uno puede comprobar, recuerde bien esto, que un prisma se puede dividir hasta en 3 pirámides con la misma base y altura, generando 3 pirámides de igual volumen. O sea, dentro de un prisma se puede descomponer en 3 pirámides equivalentes de igual volumen. Por eso, si un prisma su volumen es área de la base por la altura, se entiende que las pirámides son la tercera parte de ese contenido. Por eso en la pirámide recuerde que debe dividir entre 3 cuando calcule el volumen. O sea, va a calcular del modo general, ¿no? Clásico, al igual que en un prisma, área de la base por la altura. Ahí no me cambia por apotema. En volumen siempre va la altura, ¿ya? Pero cuando trabajas con pirámides, sólido de una base, ¿qué hacemos? Dividimos entre 3. ¿Correcto, jóvenes? Ya. Téngalo presente a la hora de trabajar los ejercicios de pirámide. Cálculo del volumen es entre 3. Una pequeña notita, por si acaso, lo dejamos indicado. Esta fórmula del volumen, resulta que la fórmula del volumen que hemos planteado acá también es válida en pirámides irregulares. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú quieres calcular el volumen de una pirámide irregular, también funciona. O sea, la fórmula del volumen es general para todo tipo de pirámide, regular o irregular, la del volumen. La del área lateral no, y ya lo explicamos por qué. ¿Está bien? Ahora, algo más.
que se aplica para preguntas de exámenes de admisión. Por favor, por eso es que lo voy a colocar acá. Es necesario saber qué pasa cuando se trabaja con pirámides semejantes. Es decir, ¿qué se establece en la llamada semejanza de pirámide? Vamos a ver lo que ocurre. Nos vamos a dar un ejemplo de una pirámide triangular nada más, suficiente con eso. A ver. Que esta sea nuestra pirámide. ¿Qué debemos hacer para obtener una pirámide que sea semejante a esta pirámide? Lo que hacemos, jóvenes, es trazarle un plano paralelo a la base. El plano tiene que ser trazado de forma paralela a la base. Si ese plano que corta es secante a la pirámide, pero de forma paralela a la base, ahí está, plano paralelo, ¿ya? Dejando la indicación. En la intersección se va a generar una pirámide más pequeña que, como puede comprobar, al ser el plano paralelo, resultará ser semejante a la primera pirámide. Entonces, ¿qué ocurre? A cada pirámide le vamos a asignar como elemento en común las alturas. Altura de la pirámide menor y por acá colocamos la altura de la pirámide mayor. La idea de esta teoría, que nos ayuda bastante en diversos ejercicios de semejanza de pirámide, es que podemos relacionar tanto las áreas como los volúmenes. Veamos cómo relacionar las áreas. El área de la pirámide menor comparado con el área de la pirámide mayor, la menor y mayor son semejantes. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Cuando compares áreas, obviamente tienen que ser áreas del mismo tipo, pues. Si tú comparas área lateral de la menor, tiene que ser con el área lateral de la mayor, ¿no? O si comparas área total con área total, o inclusive puedes comparar áreas de bases, pero que sea el mismo tipo de área, ¿no? La que se compara. Entonces, ¿cómo es la relación de áreas? En proporción a sus elementos comunes, que son las alturas, pero ¿qué debemos colocar además? ¿Cómo es la proporción de las áreas? Cuadrado. Con los cuadrados. Es una teoría que ya hemos explicado antes, ¿o no? También en figuras planas. Cuando hay semejanza se aplica la proporción de los cuadrados para las áreas. ¿Y qué pasa si en vez de las áreas lo que hacemos, jóvenes, es comparar los volúmenes? Volumen de la pirámide menor comparado con el volumen de la pirámide mayor. ¿Será proporcional a quién? A esas alturas, elementos comunes, pero ¿qué crees que va a pasar aquí? Al cubo. Elevado al cubo. Muy bien. Esta ley que estamos aplicando, por si acaso, también se cumple para los conos. Los conos son pirámides de base circular. O sea, todas las leyes que hemos visto acá de la pirámide también van a funcionar para los conos. No lo olviden. Vamos a darnos un pequeño ejemplito nada más para entender la idea y arrancamos con los problemas de nuestro material. ¿Qué te parece? Vamos a analizar por aquí, a ver, se me ocurre, ¿no? Vamos a darnos una pirámide. Y a esta pirámide le vamos a trazar no uno, sino dos planos paralelos a la base. Pero de tal manera que partan en tres iguales a la altura.
Ahí está. ¿Parece bien? Ahí está, ¿ves? Se trazan dos planos paralelos, dividiendo en las mismas medidas HHH. Y los planos, repito, son paralelos a la base. En este ejemplito vamos a decir, calcular el volumen entre los planos paralelos, que este sea nuestro volumen X. Vamos a decir ejemplo. Calcule el volumen X, que es el volumen entre los planos paralelos, si sabemos que el volumen total es igual a 162 metros cúbicos. A ver, ¿será que alguien puede obtener la respuesta aplicando los métodos que hemos visto de semejanza de pirámides? A ver, te lo dejo un momentito, si lo quieres analizar. Yo voy planteando el gráfico de la primera pregunta. Profe, el volumen de X es del medio, ¿no? El volumen de en medio que está entre los planos paralelos. Ya está. ¿Qué tal? ¿Hay alguna respuesta para el volumen intermedio? 72, profe. ¿Cuánto? 72. 72. A ver, Ah, ya. un error. ¿Está bien o hay alguien que tiene otra respuesta? ¿Están conformes con 72? 54, profe. 72 y 54. A ver, a ver. Hay dos opciones. Me dan 72 metros cúbicos. O por ahí también me han dicho 54 metros cúbicos. A ver, a ver. Jugamos con esas dos. 48. Ah, caray, ya apareció una tercera. 48 metros cúbicos, ya, listo. Lo que quiero es que sepan, o sea, no solamente puedes aprenderse la fórmula y listo, sino saber aplicarlo. Este solamente es un ejemplo, nada más. Ya, fíjate. Tienes el volumen total, pero los planos paralelos generan pirámides semejantes o no. Tienes que ir razonando. Los planos paralelos generan pirámides más pequeñas que son semejantes a la grande. Entonces, ¿qué dice la teoría de los volúmenes si los comparamos? ¿Los volúmenes en qué proporción van? Con la proporción de los cubos de sus elementos comunes. Entonces, razónalo. La primera pirámide, la más pequeña, ¿qué altura tiene? Un H. H. Su volumen, vas pensando, su volumen va en proporción al cubo de 1. Un H, 1 al cubo, 1. Arriba hay un B nada más de volumen. Pero la siguiente pirámide, semejante, la siguiente pirámide, ¿qué altura tiene? ¿Qué altura tiene la segunda 2H. pirámide? Tiene altura 2H. Vas pensando que su volumen va en proporción al cubo de 2, porque es 2H. 2 al cubo, 2 al cubo, 8. Esta pirámide tiene volumen 8. Entonces, para completar 8, ahí va 7. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿No es que debe ser 8? 1 más 7 Sí, te da profe. 8.
Sí, A ver, profesor. y la siguiente, y la pirámide más grande, ¿qué altura tiene? 3H. 3H. Entonces piensas que su volumen va en proporción al cubo de 3. 3 al cubo me da un total de 3 al cubo. 27. 27 es todo. Le quito estos 8, puedo deducir que abajo hay 19 para completar 27. Es decir, con este método podemos rápidamente distribuir los volúmenes y calcular la medida en cualquiera de estas partes, en cualquiera de ellas. Bueno, en este ejemplo piden en el centro, ¿no? Entre los planos paralelos. Entonces decimos, ¿cuánto es el volumen total? Me han dicho que es 162. Pero en la distribución de volúmenes, ¿cuánto es el total? ¿No es 3 al cubo 27 todo? Sería 27b. ¿Cuánto debe salir b acá? 27 por cuánto da 162. 6. Mira, 6. b vale 6. Por lo tanto, ¿cuánto es el volumen entre los planos paralelos? Según el análisis, el volumen de esa parte es 7b. O sea, vas a multiplicar 7 por 6. ¿Y 7 por 6? 7 por 6. 42. Ese es el volumen. Ay, no sé, ¿se entendió o no se entendió cómo es la jugada? ¿Se captó la idea, Sí, sí, jóvenes? profe. Sí, Sí, sí. profe. Ya saben distribuir, por favor, ese método y lo que ocurre en la pirámide lo puede aplicar con conos. Recuérdelo bien, con conos también la misma idea se aplica. Bueno, muchachos, se aprende practicando. Vamos a arrancar. Para empezar, tenemos una pregunta de examen de admisión. 2024. Bueno, es para el área de, pero igual nos sirve de práctica, es un primer ejercicio. La cosa que queda comprobado que San Marcos sí pregunta el tema de pirámide. Ahí está. Y ni siquiera dieron gráfico, pero ya he hecho el esquema. Dice, se tiene una pirámide cuadrangular. Su base, 36 centímetros cuadrados. Jóvenes, si la base tiene un área de 36 centímetros cuadrados, creo que es evidente, ¿no? ¿Qué medida tiene el lado? Porque tiene que ser un cuadrado. El lado es 6. 6 al cuadrado, 36. Y te dan de dato la arista lateral. El valor de la arista lateral mide 7. Este es una arista lateral, mide 7. Oye, San Marcos, en este ejercicio, no pidieron ni el área lateral ni el volumen. ¿Qué es lo que pidieron nada más? La altura. Solo pidieron la altura, jóvenes. La altura la puedes calcular, yo creo, rápidamente si le aplicas el teorema de Pitágoras aquí, ¿no? Pero ten presente las nociones básicas. Una pirámide regular cuando la altura cae exactamente en el centro de la base. Como la base es un cuadrado de lado 6, ¿cuánto mide su diagonal? Es un cuadrado 6 de lado raíz de 6. 2. 6 raíz de 2. 6, ya Raíz de ves, 2. tienes la diagonal 6 raíz de 2, pero como la altura cae en el centro, lo parte por la mitad. Si todo esto es 6 raíz de 2, vas a poner la mitad. 3 raíz de 2, 3 y se acabó. Este 3 raíz de 2 es el cateto que te falta. ¿Cómo lo calculas? Con un pitagorazo y listo. La ley pitagórica le vas a aplicar la altura al cuadrado. El otro cateto es 3 raíz de 2 elevado al cuadrado. Te sale. La hipotenusa es la arista lateral. Ahí lo tienes, de 7 al cuadrado. Opéralo. Acá es 49 y este cuadrado 9 por 2, 18. 49 y el 18 pasa a restar. Pasa a restar. 49. Raíz de 31. 31, que es número primo, no se puede reducir, así que la altura sale simplemente la raíz de 31 y se acabó el problema. ¿Cómo no te viene esa pregunta en tu examen? Bien. Estaba accesible, ¿no? Pero pueden preguntar algo parecido. Estaba la referencia del examen de San Marcos. ¿Estamos? Segunda pregunta. A ver. Dice, se dispone de un material de cera
que está compactado en una forma de un paralelepípedo. Bueno, pues, entonces decimos, este material de cera se compacta en forma de un paralelepípedo. Ahí estaría, ¿no? Todo un material en forma de paralelepípedo. ¿Y qué medidas tiene? Están asignadas, ¿no? Las dimensiones, ¿correcto? Dice que las dimensiones son 120 centímetros, 60 y 80. Pero con este material se va a fabricar otro tipo de bloque de cera, pero que tenga una forma de pirámide. ¿Pero qué tipo de pirámide? Es una pirámide de forma hexagonal regular. Ah, hexagonal regular. Caballero nomás, pues. Hexagonal regular. La base, un hexágono regular. La base, un hexágono regular. Pero tú sabes cómo es que se divide o descompone un hexágono regular, ¿no? Ya lo hemos estudiado varias veces. Los hexágonos regulares se dividen en 6 triángulos. Se dividen en 6 triángulos equiláteros. Pero ¿qué dimensiones tienen esos bloques en forma de pirámide hexagonal? Deben ser, ¿de qué tamaño? Dice de lado 40 y de altura 30 raíz de 3. Entonces con este material se fabrican estas pirámides y la pregunta es, ¿cuántas pirámides de ese tipo se pueden obtener con todo este material? Jóvenes, para saber o averiguar la cantidad de pirámides, ¿con qué trabajamos? ¿Con área o con volumen? Volumen. Claro, tiene que ser con volumen porque es cantidad de material. Simplemente vas a plantear el número de pirámides, lo vas a obtener dividiendo el volumen del mayor, que es el volumen del paralelepípedo, con respecto al volumen de cada pirámide, ¿no? Y como tú sabes calcular los volúmenes de ambos sólidos, no hay problema entonces. A ver, empezamos. Volumen de paralelepípedo. Ya lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo se mide volumen de paralelepípedo? Jóvenes, volumen de Multiplicar todo. paralelepípedo, producto de sus 3 aristas. Ya está. 120 por 60 por 80. ¿Y cómo vas a medir el volumen de la pirámide? Ya, acuérdate que pirámide es entre 3, o lo que es lo mismo decir por 1/3, ¿no? Decir por 1/3 es dividir entre 3, es lo mismo. Volumen de pirámide, 1/3 del área de la base. Ya, pero esta pirámide, ¿cómo mides el área de la base? Como hemos dicho que se descompone el hexágono regular en 6 triángulos equiláteros, de lado 40 en este caso. 6 equiláteros, pero cada equilátero de lado 40. ¿Cómo es la fórmula? Lado al cuadrado, raíz de 3. ¿Sobre 4 o sobre 3? ¿Cómo es en este caso? 4. Claro, porque es en función del lado, tiene que ser entre 4. Ahí está el área de la base. 6 veces 6 por 40 al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Pero falta multiplicar por la altura de la pirámide. Y la altura de la pirámide es 30 raíz de 3. Por favor, haga las operaciones y obtendrá la cantidad de pirámides que se obtienen con ese material. Miss, ayúdeme con esa operación. Mire, facilito. 120 por 60 por 80 entre 1/3 de 6 por 40 al cuadrado por raíz de 3 entre 4 por 30 raíz de 3. Y el resultado es
8. 8, caramba, qué buenos alumnos que tiene Miss, le ayudaron. Ya la Miss iba a poner operar, multiplicar, dividir. Sí, compruebe que salen 8 pirámides las que se obtienen. ¿Está bien, jóvenes? Ejercicio número 3. El techo de una casita tiene forma, otra vez, estás premiado. Forma de hexágono regular. Bueno, pues, lo haremos así. Nuevamente, forma de hexágono regular. Y va a hablar de que se quiere pintar ese techo, pero su superficie lateral. Bueno, pues ya tenemos método para calcular el área lateral o no. ¿Cómo es la cosa? Claro. ¿Qué dimensiones tiene este techo? En forma hexagonal regular. Lado de 6 metros y altura de 3 metros. Lado de 6, altura de 3. Ya, jóvenes, para pintar el techo hay que plantearnos el área lateral. A ver, ¿qué fórmula tenemos para el área lateral? ¿Qué dijimos para pirámide regular? ¿Qué expresión teníamos? Ya te olvidaste. Semiperímetro de la base De por la el apotema. base por el apotema. Ya, tu base es un hexágono regular de lado 6. ¿Cuánto mide su perímetro? Su perímetro es 6 lados, ¿no? 6 por 36. 6, 36 es su perímetro. La mitad, semiperímetro, 18. 18. Este semiperímetro es 18. Pero tenemos un inconveniente, no sabemos cuánto mide. Recuerde que es el apotema de la pirámide. Y el apotema es en la cara lateral. Así que acá vamos a ayudarnos. Queremos el apotema de esa cara, ¿no? El apotema de la pirámide. Recuerde que se hace este trazo, ¿no? La doble perpendicular acá. Ya, chicos, pero un poquito de geometría básica, pues. Ya sabemos que el hexágono regular abajo se divide, son 6 equiláteros. Así que aquí, dado que son 6 equiláteros, al trazar la altura, como mide 6 el lado, se parte por la mitad 3 con 3. Y los ángulos son de 60. Al trazar la altura, este angulito es de 30. Triángulo notable de 30 nada más. Si 30 mira 3, ¿cuánto es el otro cateto? Si 30 3 raíz de 3. mira 3 raíz de 3. ya ese valor es el apotema, pero de la base. Ya lo encontraste. O sea que el apotema de la pirámide no es nada complicado. Ya dijimos que la relación ahí es pitagórica y esa relación la vamos a aplicar. Por relación pitagórica, el apotema de la pirámide al cuadrado será la suma de estos dos cuadrados. 3 al cuadrado más 3 raíz de 3 al cuadrado. ¿Cuánto suman esos dos cuadrados? Sale 9 más 27. 9 más 27. Uy, redondito. 9 más 27, 36. Ya tengo el apotema. El apotema es 6. Entonces multiplicamos por 6. La respuesta es 108 metros cuadrados. Será el área lateral que se va a pintar. Lo único que nos queda entonces, jóvenes, es aplicar la regla de 3. Porque le dicen, un balde de pintura cubre 18 metros cuadrados. Un balde de pintura cubre 18 metros cuadrados. ¿Cuántos baldes de pintura son necesarios para pintar esta área lateral de 108? 6. Salen 6 baldes. La respuesta, 6 baldes. Entonces usted tiene que estar en capacidad de calcular tanto el área como el volumen de las pirámides. ¿Ya? ¿Está bien, jóvenes? ¿Se ha entendido hasta ahí? Espero que sí. A ver.
tenemos, vamos a ver antes la pregunta 5, porque en la 4 es tronco de pirámide. Vamos a ver en la 5 porque se pide una relación ahí. Dada una pirámide, se le va a trazar un plano paralelo a la base. Y ya usted sabe que si le traza un plano paralelo a la base, se van a formar pirámides semejantes. El problema menciona que esta sección o corte producido por el plano, con respecto al área de la base de la pirámide, tienen una relación. ¿En qué relación se encuentran? Según el problema, de 1 a 5. Si esto es S, acá hay 5S. ¿Correcto? Ese dato. Las áreas de ambas pirámides van de 1 a 5. Oye, pero si yo tengo las áreas de las bases, ¿se podrían relacionar por la semejanza con respecto a sus alturas o no? Claro. Si yo le coloco unas alturas a ambas pirámides, H menor y H mayor, vamos a decir, acá aplicamos la teoría de la semejanza de pirámides. En la semejanza de pirámides decimos la relación de las áreas. Tú sabes ya cómo es la jugada. Área de la pirámide menor. Si yo la voy a comparar con el área de la pirámide mayor, pero esas medidas son conocidas. Lo que voy a comparar son áreas de base. Las dos son áreas de bases. Para la menor, S. Para la mayor, 5S. La relación de esas áreas, por teoría, ¿cómo va? Bueno, le coloqué las alturas, así que va como las alturas. ¿Pero a qué potencia? ¿A qué potencia? Potencia Cuadrado. ¿Al cuadrado? al cuadrado porque son áreas. Al cuadrado porque son áreas. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos raíz. Lo que nos va a quedar, chicos, es lo siguiente. 1 sobre raíz de 5, porque estoy sacando raíz, es la relación de las alturas. Las alturas van en relación 1 raíz de 5. Pero, ¿qué es lo que pide el ejercicio? Lo que piden es establecer para las dos pirámides, la pequeña y la grande, calcule la razón de sus volúmenes. Ah, bueno, no hay ningún problema. Se pide la razón, volumen de la pirámide menor comparado con el volumen de la pirámide mayor. Pero, ¿qué nos dice la teoría de la semejanza de pirámides para este caso? ¿En qué relación van los volúmenes? En la relación con las alturas, pero a la potencia El cubo. cúbica. Bueno, la relación de alturas la conoce, la ha calculado del paso anterior. 1 sobre raíz de 5. Pero eso lo tiene que elevar al cubo. Ah, caramba, ¿cuánto sale esto? 1 al cubo, 1. Pero ¿cuánto es raíz de 5 al cubo? Raíz de 5 al cubo es raíz de 5 por raíz de 5 por raíz de 5. 3 veces, o sea, Por sale raíz de 5. 5 raíz de 5. Pero tenemos el inconveniente que hay una raíz abajo todavía. Así que según la regla del ¿Racionalizar? álgebra, claro, hay que racionalizar. Bueno, si somos estrictos con las leyes del álgebra, no te permite dejar una raíz abajo. Entonces se pone así, pues. Raíz de 5 arriba y abajo 5 por 5. Debes tener la clave que diga razón de volúmenes, raíz de 5 entre 25. ¿Sí? Bueno, sí, ahí está. Voy a dejarle para la pregunta número 4, acá en esta esquinita, le voy a dejar el formulario. A ver si lo puede intentar rapidito. La pregunta 4 tiene que ver con tronco de pirámide. Nosotros estudiamos en el prisma que había tronco de prisma, también tronco de cilindro, ¿no? Pero también hay tronco de pirámide. Mucho cuidado, le pueden preguntar, ¿eh? Cuidado, así que vamos a cumplir nosotros.
con dejar la teoría del tronco de pirámide regular. Para encontrar un tronco de pirámide hay que trazarle un plano paralelo a la base. Se extrae la pirámide pequeña semejante que queda arriba y lo que queda de la pirámide original es su tronco de pirámide. Entonces podemos pensar más o menos por acá que tenemos esta forma. ¿Se da cuenta? Ese es un tronco de pirámide. Bueno, estoy siguiendo el mismo modelo de base cuadrangular. Ya. Fíjate entonces. Lo que tenemos acá es una base, vamos a decir, P1 representa el área de la base mayor. A esta otra base, que bueno, en este ejemplo los dos serían cuadrados, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es este B2? ¿Qué representa? Representa el área de la base menor. Y ya está. Pero, ¿qué elemento más tiene el tronco de pirámide? Bueno, lo que tiene es su altura, que es la distancia entre los dos centros. Ahí está la altura del tronco. Pero usted le puede trazar los apotemas de base y conectando los pies de esos apotemas sale el apotema del tronco. Sale el apotema del tronco. O sea, el tronco de pirámide tiene su altura y tiene su apotema. Ya, de una vez, le dejo el formulario. El área lateral. ¿Cómo se mide el área lateral de una pirámide completa, jóvenes? ¿Cómo es la cosa? Ya lo practicamos, ve. Área lateral, semiperímetro de base por apotema. Recuerde que acá tiene doble base. Como son dos bases, los semiperímetros de ambas, en este caso, lo suman. Va a plantear así. Semiperímetro de la primera base más semiperímetro de la segunda base. Y eso lo tiene que multiplicar por el apotema, pero se entiende que es el apotema del tronco. Y cuidado, si usted quiere el área total, ya sabe que le suma simplemente las dos bases. Pero la expresión del volumen es muy interesante. El volumen se obtiene restando el volumen de la pirámide mayor menos el volumen de la pirámide menor. Pero como estos volúmenes, al ser pirámides semejantes, van en proporción a los cubos, al restar esos volúmenes, lo que tiene es una diferencia de cubos. Y en esa diferencia de cubos se aplica pues las leyes del álgebra, los productos notables. Y luego de hacer todas las operaciones, queda una expresión muy interesante. Ya usted lo debe recordar. A ver, le sale así. La altura del tronco sobre 3. Y luego va el área de la base 1 más el área de la base 2. Y fíjese bien, más la raíz cuadrada del producto de las áreas de estas bases. Qué hermosa fórmula. Ahí está. Entonces, está listo para calcular o área lateral o volumen, de cualquiera, ¿no? A ver, puede intentar la pregunta 4, entonces tiene el formulario. Lo haremos en la segunda parte. Se puede borrar, ¿no es cierto? Muchachos, se nos fue Yola. Pero sus alumnos no saben quién es Yola, pero no lo conocen.
Ah, ellos son de la generación María Pía y Timoteo. Es una cantante, ¿no? Creo. Sí. Sí, ¿quién Animadora. es? Digo, pues porque ayer la han despedido, estuvo enfermita, ¿no? Se nos fue Peyola. Y creo que debido a este acontecimiento tan penoso, aunque sea una mención honrosa, ¿no? Solamente informarle a aquellos que no lo conocen. Los jóvenes de ahora difícil. Antes, cuando había una fiestita, una matiné para niños, se ponían las canciones de Yola. Eran las épocas donde había inocencia, ternura en los niños. ¿Qué canciones cantaba Yola? Allá en el rancho bonito había un Yo tenía puerquito muy marranito. bonito, marranito, no sé, que cuando lo veo llegar, el marranito me dice, ay, ay, mira, qué lindo animalito. Y la Oh, de Soy oh, guapo, lo sé. ¿Esa? ay. No sabe otra, a ver, Bótelo, profe, otra bótelo, canción. bótelo. En la fiesta del Cepillín yo tocaba la trompeta, la trompeta. Eran canciones para niños y, o sea, como le repito, con una inocencia tremenda y los niños eran felices con esas canciones, ¿no? Y bueno, pues de repente sus papitos sí conocen a Yola, le pueden dar referencias. Y bueno, pues así era la cosa antes. Y me preocupa porque ahora las fiestas infantiles, ¿tú crees que alguien pone la música de Yola? María Baguni. Nadie, Puro por bichota, pues. favor. Pura bichota, puro Terrible. reggaetón, no mames. ¿Cómo es posible que una niñita que vaya a una matiné, una fiestita infantil de 5 o 6 añitos, en vez de ponerle una musiquita así tierna, infantil, ¿qué música le ponen, mis, por favor? Tengo un delincuente en mi habitación. ¿Qué es eso? Ni esas letras, no, no. Terrible, terrible. Bueno, espero que las cosas cambien. Por eso tenemos que estudiar, muchachos. Así es. Yo le dejo un legado para otras generaciones. Bueno, las generaciones cambian, ¿no, mis? Así es, pues. Ojalá podamos recuperar algo de esa inocencia de los niños que se ha perdido. Bueno, ni modo. Laura está hecha para creer. Porque Bueno, yo no cada era de la, movimiento, de la generación de Yola, pero sí de Magneto, cada otros compra grupos, segura ¿no? Que eran... fueron los pasos que le permitieron alcanzar su meta. Si lo Ah, crees, hazlo. Con Visa, da un paso más los New cerca de lo Kids. que quieres. Y ya puedo borrar, ¿no? Sí. Ya, chévere. Así es, pues, muchachos. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¿Cuál me ha puesto? ¿Cuál me ha puesto, Miss? ¿Cuál me ha puesto? El rancho. El rancho bonito. ¡Ay, ay, ay! Miss, acompáñenme. Miss, no me dejes feliz. Cara, me está recordando, me estaba recordando las épocas bonitas. Ya, mira, suficiente. Caramba. Feliz cumpleaños, profe. Ah, es que eran las épocas. Qué bonita la infancia, Bien. caramba. Recuerdos bonitos, ¿no? Qué chévere. Los niños eran tímidos, ¿no? Ni bailar querían de la timidez. La mamá decía, ven tú, baila con ella y listo, te lanzaba, ¿no? Ay, ya te lanzaban a la pista, ya tenías que bailar obligado. Ahora no, pues eso es lo que me preocupa, ¿no? El cambio de generación ha sido drástico, no puede ser. Caramba, me ha sorprendido, no pensé que me iba a poner el rancho bonito, ¿ah? Me ha agarrado de sorpresa, ¿eh? Se me para sorprendiendo a mí usted, francamente, ¿ah? Claro, claro. Está bien, está bien, está bien. Ah, a mí tiene que ponerlos a estudiar, ya se acerca el examen, no se pueden quedar, me No. imagino. Pero es que no es necesario ni siquiera decirle, ya ellos solos tienen que saber que deben estar activos, pilas en todos los cursos, no se pueden quedar dormidos. ¿Qué es esto, señor? Viene otro y les gana el vivo, no puede ser. Vamos, vamos a resolver. Les había dicho que hay una pregunta, ¿no es cierto? De tronco de pirámide. Sí, épale, sí. Ya, número 4.
El alumno piensa pe, que, tronco de pirámide, hasta qué difícil, ya ni siquiera quieren intentar. Pues sí se puede, sí se puede. Todas esas cosas pasan en vivo y en directo, permiso, así es la cosa. Bueno, dice que muchachos, hay un pedestal que tiene forma de tronco de pirámide cuadrangular regular. Entonces, ya, sería algo así, ¿no? Es una idea, a ver. Ya, listo. Bueno, ¿qué dimensiones tiene ese tronco? Ahí te lo dicen en el gráfico, ¿verdad? Los valores son, bueno, aparece un 40, un 64 y un 20. ¿Qué te piden calcular? ¿Área o volumen? ¿Cómo es la cosa? Hay que ver, ¿no? Te hablan de una Área. pintura. Si quiere pintar, bueno, entonces calcule, ahí lo dice, ve, calcule la pintura que es necesaria para cubrir la superficie lateral del pedestal. Ya pues, entonces es área lateral. A ver, jóvenes, de una vez, de una vez. No le tengan miedo al tronco de pirámide, sí se puede resolver. ¿Cómo medimos el área lateral? ¿Cuál es el método para el tronco de pirámide? Método. ¿Qué dijimos hace un ratito? Hemos dicho método para el área lateral. Semiperímetro de la base 1. ¿Qué más? Le sumamos. Semiperímetro de la base 2. ¿Y qué más? ¿Por quién se multiplica? El apotema. Por el apotema. Por el apotema del tronco. Profesor, si es un tronco de pirámide cuadrangular regular, entonces ya se entiende que las bases son cuadrados. Ahí te pregunto, ¿cuánto es el semiperímetro de la primera base? ¿Cuánto es? Si su lado es 64. 128. 128. Muy bien, 128 porque de 4 lados se saca la mitad. Son 2 lados nomás, te sale el semiperímetro. Tiene que ser el doble. 128. Igualito, de la otra base más pequeña, su semiperímetro también lo conoces. Acá sería el doble de 40, o sea, 80. 80. Entonces los semiperímetros salen rápido, ya están ya. Este semiperímetro 128 y el otro perímetro es 80. ¿Cuál es la única dificultad acá? Saber el apotema. Ya, el apotema. Pero un momento. El apotema es la altura en esta cara, es como decir la altura de ese trapecio, pero esos trapecios son isósceles. Esos trapecios son isósceles, por supuesto. Entonces, el apotema es la altura en cualquiera de ellos, ¿ah? Estos son los apotemas. Cualquiera de ellos, cualquier perpendicular es el apotema acá. Pero nociones básicas, pues, nociones básicas. Este lado es 40 de este cuadrado. Acá formamos un rectángulo y acá hay 40. Y todo este lado es 64, ¿no? ¿Qué diferencia tienes? 24. Divídelo porque son dos iguales, ¿no? ¿Está bien así? 12, 12. Ahí está el 64. Jóvenes, Pitágoras nomás. ¿Qué Pitágoras? Hasta notable sale, mira. Hasta notable. Cateto 12, 3 por 4. Hipotenusa 20, 5 por 4. Ya pues. 3 por 4, 5 por 4. ¿Este qué es? 4 por 4. 16. El de acá es 16. 16. Ya está. Ese es tu apotema. Nada del otro mundo, señor. ¿Sabes? Trazo básico nomás. Apotema 16. Ya está. Entonces el área lateral sale 208 por 16. Ya lo dejo indicado nada más. Ya sé que es esa área. 208 multiplicado por 16. Ahora planteamos la relación con la pintura, ¿no? Me dice acá que 80 centímetros cuadrados, en ellos se utiliza 5 mililitros de pintura.
A ver, la relación es, en 80 centímetros cuadrados se utilizan 5 mililitros de pintura. Entonces, para esta área que ya calculamos, que es 208 por 16 centímetros cuadrados, ¿qué cantidad de mililitros son necesarios? 208. Ya está. Bueno, tu respuesta salió 208 mililitros. Bueno, jóvenes, espero que la parte de pirámide, entonces te ubiques, ¿está bien? Puede ser también tronco de pirámide, no hay ningún problema. Se puede calcular área lateral o volumen, ¿ya? Tenemos los formularios. Ya, vamos a la siguiente parte. ¿Qué pasa entonces si usted tiene una pirámide y le coloca una base en forma de círculo? Esa pirámide se va a transformar en un Cono. cono. Pero ¿cuál es el nombre correcto? Es el nombre correcto completo del sólido. Es cono recto de revolución. ¿Por qué añadimos la palabrita revolución? Eso también lo hicimos en el cilindro recto de revolución. ¿Por qué? Porque los sólidos de revolución son aquellos que se pueden obtener por rotación de una superficie, ¿no? ¿Qué figura debe rotar, girar para obtenerse un cono? ¿Qué figura debe ser? Un triángulo rectángulo. Eso es. Tiene que ser, pues, un triángulo rectángulo. Lo ponemos acá, mira. Puedes imaginarte un triángulo rectángulo. Tomamos como eje de rotación uno de sus catetos. Le damos una vuelta a la rotación de 360 grados. Se puede entender que en esa rotación lo que se va a obtener es este sólido, conocido como el cono recto de revolución. Muy bien, entonces vamos a colocar de inmediato quiénes son los elementos que intervienen y se relacionan en un cono recto. Ya, los elementos que participan en este sólido, como hay un círculo en la base por la rotación, entonces vamos a decir que hay un radio de la base. También está la altura del cono. Y ojo, esta es la línea que entra en rotación y genera el cono. Como es la línea generadora, recibe el nombre de generatriz. Pero tenga presente que en el cono recto la generatriz ya no mide igual que en la altura. Eso ocurría, ¿te acuerdas? En el cilindro, generatriz y altura eran iguales, ¿no? Pero en el cono no lo son, ¿ah? G y H son distintos. Más bien, ¿qué relación existe entre ellos? ¿Qué relación existe entre estos tres elementos? Lo que existe es una relación pitagórica. Entonces colocamos, acá debe ocurrir que R cuadrado más H cuadrado es igual a la generatriz al cuadrado, ¿correcto? ¿Qué más es importante cuando se estudian los sólidos? ¿Te acuerdas? Algo que tenemos que añadir, el llamado desarrollo o el desarrollo lateral, ¿no? ¿Cómo era el desarrollo lateral en un cilindro de revolución? Lo vimos en la clase pasada. El desarrollo lateral, la superficie lateral del cilindro era un Rectángulo. Muy bien, un rectángulo, correcto. Ahora nos ponemos a pensar qué pasaría en un cono. Si abrimos la superficie lateral de un cono, ¿qué figura obtenemos? No sale un rectángulo, ¿no? ¿Qué va a salir? Un sector circular. Sector circular. Sector circular. Esa es la respuesta. Muy bien, muy bien. Lo que va a salir es un sector circular. O sea, eso lo debe tener presente y saber reconocer las medidas. Le pueden dar un ejercicio teniendo como dato el desarrollo lateral de un cono. Y usted ya debe estar apercibido que el desarrollo lateral tiene la forma de un sector circular, en el cual el radio de ese sector, ¿con quién está coincidiendo?
con la generatriz del cono, mientras que la longitud de ese sector corresponde al perímetro de la base circular. Acá hay 2pi por el radio. ¿Estamos? Mire, y hay un elemento más. Le vamos a añadir el llamado ángulo del desarrollo. Otro elemento, el llamado ángulo de desarrollo. Muy bien, entonces vamos a colocar nosotros nuestro formulario. Vamos con el área lateral. A ver, área lateral. El área lateral viene a ser el área de este sector. ¿Cómo se mide el área del sector? Longitud por radio entre 2. Este producto entre 2. Al dividir entre 2 se cancela 2. Queda pi r por g. Ahí lo tiene. Pi r por g es el área lateral de un cono recto de revolución. Profe, quiero el área total. Bueno, también le pudieran pedir en otro problema el área total, ¿no? Y si le piden el área total a este pi rg, se le debe agregar este círculo de la base. Le tendrías que sumar pi r cuadrado. Y cuando le sumas, se factoriza. La expresión queda pi r por g más r. Muy bien. Nos estaría faltando el cálculo del volumen, pero ya te dije bien claro. En el cono se cumplen las leyes que vimos para la pirámide. Si en la pirámide es área de la base por la altura entre 3 el volumen, acá también va a cumplir. Área de la base es un círculo, pi por r cuadrado. Por la altura es en el volumen, pero también dividimos sobre 3. Vamos a añadir un plus. A ver, aquí tenemos el ángulo del desarrollo, a veces aparece. Si tú le aplicas la fórmula LOR, longitud es ángulo por el radio, vas a obtener acá en el ángulo del desarrollo esta fórmula. Llevando a sexagesimales, 360 por R entre G. Ahí lo tienes. Tú tienes en el ejercicio número 4 de la domiciliaria un problemita con un sombrero en forma de cono y te dan el desarrollo lateral con el ángulo del desarrollo como dato, ejercicio 4. En ese ejercicio tienes que utilizar esta fórmula, la fórmula del ángulo del desarrollo. ¿Está bien? Entonces vamos con el ejercicio número 6 en adelante. Bueno, una fábrica donde hay una metal mecánica hace una rotación, debe ser con un torno o algo así, ¿no? Y genera una herramienta, en su rotación genera una herramienta que tiene esta forma. Como se trata de una rotación, la herramienta debe tener dos partes, un cilindro y un cono. Entonces por acá me piden el ángulo que se forma en esta posición, pero los datos del problema. Con respecto al cilindro, la altura generatriz del cilindro tiene el mismo valor que su radio. ¿Ya? Ese es el dato. La altura mide igual que el radio. Obviamente que el cono y el cilindro vemos que comparten la base, o sea que tienen el mismo radio base también. Entonces, para identificar cuánto mide ese ángulo, me dan un dato. El dato es, se cumple que el quíntuplo del área de la superficie cilíndrica. ¿Pero qué área es? ¿Será área lateral o total? Bueno, ahí dice también en el problema, los diseños corresponden a las superficies laterales, ya bien claro está especificado. Son áreas laterales. El quíntuplo del área lateral del cilindro, y ese es el dato. Quíntuplo son 5 veces. 5 veces el área lateral del cilindro es igual al sextuplo del área lateral, pero del otro sólido, que es un cono.
Bueno, se entiende que el alumno, cuando se prepara, ya conoce cómo se calcula o el área o el volumen de cada sólido, ¿no? A ver, el cilindro ya se estudió en la clase pasada. ¿Me podrías tú tranquilamente indicar cómo se mide ¿no? Este valor, ¿no? Área lateral del cilindro. A ver, ¿cómo es la fórmula del área lateral del cilindro? 2pi RH 2πr, ¿qué más? por la altura o generatriz. Altura. Por la altura o generatriz. Muy bien, entonces acá la altura generatriz mide R. Ahí está, 5 veces el área lateral del cilindro equivale a 6 veces el área lateral del cono. Acabamos de ver el formulario. Área lateral de cono, pi por radio por su generatriz. Acá le vamos a añadir una generatriz G. Entonces, ¿qué decimos? Área lateral de este cono, pi, el radio es el mismo, ¿no? Compartido para ambos, pi r por G. Ahí está, muchachos. Ya, lo que se va a reducir, se reduce pi, se va un r. Bueno, puedo sacar mitad acá, 2,6 me queda 3. Obsérvese la relación. Acá queda que R sobre G, 3, mira, la relación es de 3 a 5. R sobre G va en relación de 3, creo que es evidente, es un notable. R es como 3, es lo que ha salido, y G como 5. Es el triángulo notable del 3, 4, 5. Como el ángulo está frente a 4, el ángulo es 53. Esa es nuestra respuesta, muchachos. ¿Correcto? Jóvenes. Conforme. Sí, profe, todo bien. Ya. Vamos a las 7. Por favor, la pregunta 7. Mucho ojito con este ejemplo, ¿ah? Tiene todo el formato de examen. Ya ha venido preguntas de ese tipo. Así que bueno, como siempre busco las preguntas lo más parecido al formato del examen. Cuidado, la podrían hasta planchar esta pregunta. Dice que tenemos un recipiente en forma de un cono invertido de 10 centímetros de alto. Vamos a colocar acá el recipiente. Se entiende que al inicio está lleno de agua. ...10 centímetros. Pero el problema indica que se va a vertir, o sea, sacamos, ¿no?, del recipiente, vertimos una cierta cantidad. De tal manera que el contenido de agua desciende. Bueno, si quitamos agua, va a quedar una parte ahora. Pero lo que queda de agua, ¿a qué nivel alcanza? Dice. Alcanza un nivel de... Bueno, ahí lo dice, ¿no? Está bien, nivel de 8 centímetros. Muy interesante la pregunta. ¿Qué es lo que se pide calcular? Dice, si el nivel que queda es a 8 centímetros, ¿cuál es el porcentaje de agua vertida respecto al volumen total? A ver, mucho cuidado. El agua vertida que se ha ido, lo que está acá arriba, ¿no? Toda esta agua ha salido, se vierte, sale y queda el agua en esta posición. O sea que esta parte de arriba corresponde al agua vertida. Pero muchachos, ¿qué se puede entender respecto a estos conos? El pequeño que contiene al agua y el total del envase. ¿Qué podríamos decir acerca de esos dos conos? Relación de Semejantes. volumen. Claro, hay una semejanza de conos, ¿no? Y yo le dije, las leyes que vimos en la pirámide las aplica acá y va a ser lo mismo. O sea, vamos a trabajar con una semejanza de conos. Ya.
Usted tiene que identificar al toque, profe. Eso de ahí es semejanza de conos. En este caso, establecemos una relación de volúmenes. Vamos a poner así. Volumen del cono menor comparado con su cono semejante, que es el mayor. Cono menor, cono mayor. Su relación de volúmenes debe ir... Mira, y tenemos las alturas. Tenemos las alturas. Las alturas del menor 8 y la del mayor 10. Pero ¿en qué relación planteamos esos volúmenes? Bueno, ¿qué tiene que ser? ¿A la potencia? Volúmenes. Cubo. Potencia cúbicas, ya. Pero 8 con 10, eso se puede sacar mitad. Me queda relación de 4 a 5 elevado al cubo. Potencias de 4 y de 5, potencias cúbicas. 4 al cubo, 64, ¿no? Y 5 al cubo. ¿Está bien así? Ya. Y luego viene la interpretación. El cono menor, volumen como 64. El menor, que contiene líquido, 64B. Y todo el envase, el cono mayor, 125. Ya pues, si el total es 125, ¿cuánto se ha vertido? Para completar los 125. ¿No sería 61? Si lo sumamos da 125, ¿no? Sí. Da 125. Entonces ya está la respuesta. Usted puede plantearse, porque muy interesante, la pregunta es, diga, ¿cuál es el porcentaje de agua vertida respecto a todo el recipiente? Ya pues, compara los volúmenes. ¿Qué cantidad de agua se ha vertido? Se ha vertido un 61B. Se ha vertido 61B. Comparado con todo el recipiente. Y todo el recipiente, recuerde que es 125. Pero como quiere la respuesta, el porcentaje, tiene que ir por 100. Jóvenes, en el examen usted tiene que hacer las operaciones hasta sin calculadora. Sabrá operar porque no sale exacto, esto sale un decimal. ¿Cuánto me da? 48,8. Muy bien, ahí está, corrobore la respuesta. Se ha vertido el 48,8% de agua. ¿Ha visto? Mira que igualito te pueden preguntar con semejanza de conos, potencia cúbica, la razón de volúmenes con las alturas. ¿Está bien? Bueno. Seguimos, ya estamos en la pregunta número 8. La figura muestra dos adornos, uno que tiene forma de un cono y el otro que tiene forma de un cilindro, pero ambos son equivalentes. A ver, ¿qué significa eso de sólidos equivalentes? Interpretación para... El mismo volumen. Muy bien, eso es lo que usted ya al toque tiene que deducir. En las figuras planas, cuando se comparan dos figuras planas y se dice que son equivalentes, lo que usted plantea es que tienen igual área, figuras planas, pero en lo que es figuras del espacio, como los sólidos geométricos, lo que hacemos acá es igualar volúmenes. Tenemos un cono recto y un cilindro recto. Dimensiones: radio 3, generatriz 5 para el cono. Para el cilindro, radio raíz de 6 y altura h. Son equivalentes. De todas maneras lo voy a dejar acá mencionado. El hecho de que los dos sólidos sean equivalentes significa
que hay que igualar simplemente eso, igualar sus volúmenes. El volumen para el cono será el volumen para el cilindro. Y usted ya tiene que saber cómo se miden los volúmenes de esos dos sólidos. ¿Cómo es volumen de cono? Bueno, acá está al costado, ¿no? Pi radio al cuadrado por la altura sobre 3. Pero la altura no la puede fallar, pues. Si tiene 5,3. ¿No será acaso que la altura es 4? 4. Ya, aplícale fórmula del volumen de cono. Área de la base circular. Pi por el radio 3 al cuadrado, por la altura que es 4. Pero no olvidar que cuando es cono, una sola base, el volumen tienes que dividir entre 3. Ya hemos explicado, ¿no es cierto? Pero el cilindro tiene doble base. ¿Cómo vas a medir el volumen, perdón, en el cilindro? Ahí no vas a dividir entre 3, pues tiene doble base. Es simplemente área de la base por la altura. Área de la base, pi por radio al cuadrado. El radio aquí es raíz de 6 al cuadrado. Y por la altura, que es el valor que estoy buscando. Bueno, eso va a salir rápido. ¿Ven? Se cancela pi. Se cancela un 3. Me queda 4 por 3. Acá me sale 12. Raíz de 6 al cuadrado sale 6h. Ve, 6 por h me da 12. Quiere decir que la altura tiene que ser 2. Si la altura mide 2, los dos sólidos son equivalentes. ¿Qué tal, muchachos, hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Nos falta la última parte, que es el tronco de cono recto. Tronco de cono. Si hay tronco de pirámide, también hay tronco de cono. Cuidadito. Ya. Este es caserito. Lo he visto ya varias veces en exámenes. Tronco de cono recto. Tiene que haber dos círculos en las bases. Ya estamos. Por acá está el tronquito de cono. Bueno, entonces como elementos aparecen los radios circulares, radio menor, radio mayor. Elemento estará la generatriz. ¿Y qué otro elemento? Está la altura del tronco. Bien. Formulario básico del postulante. Saber calcular tanto el área lateral como el volumen del tronco de cono. Importante. A ver, ¿cómo medimos el área lateral? ¿Cómo es el área lateral en un cono completo? ¿Cuál fue nuestra fórmula? Área lateral de cono. Pi RG. Pi RG. Pero nos ponemos a pensar, el tronco tiene doble base, doble radio, entonces en ese caso los radios hay que sumarlos. Ya no decimos pi RG, sino pi, como son dos radios, R más R y por G, ¿no? Que es la generatriz, pero del tronco de cono. Yo les di el formulario del volumen del tronco de pirámide, ¿no? Obviamente, pues, que la fórmula del tronco de pirámide, a las bases le ponemos dos círculos, le reemplaza a las áreas, le reemplaza pi r cuadrado en esa fórmula del volumen de tronco de pirámide y te sale el volumen del tronco de cono. La expresión es bien interesante. Pi h tercios r cuadrado más r cuadrado más r por r. Ahí está. Listo. Ya tenemos la pregunta número 9. ¿Me alcanza por acá? Dice, hay un vasito de gelatina que tiene forma de un tronco de cono recto. Sí. Bueno, invertido, ¿no? Para que sea un vasito.
Muy bien, y me dan las dimensiones, ¿no? Los radios, a ver, acá dicen los valores. Los radios son 2 y 6 y la altura mide 12. Ya. Radio 2, radio 6 y toda la altura 12. Pero dices, se consume no toda la gelatina porque estaba lleno, ¿no? Pero se consume hasta la mitad del vasito. Como me dice, hasta la mitad del vasito es acá, ¿no es cierto? Todavía queda gelatina, pues, obvio, ahí está. Esto todavía queda de gelatina. Si se come hasta la mitad, como toda la altura es 12, quiere decir que llega a 6. Interesante, porque te pide calcular cuál es el volumen de gelatina que aún queda en el vaso. Pero el volumen de gelatina es el volumen de un tronco de cono. Es el volumen de un tronco de cono. ¿Y cómo se mide eso? Mi fórmula, pH tercios. Ahí está la fórmula que acabamos de apuntar hace un momento. pH tercios, R cuadrado más R cuadrado más R por R. Bueno, tenemos la altura 6 del tronco. Radio 2, pero el otro radio no es 6, es este radio de acá. ¿Pero cuánto mide el otro radio? 4. Claro, porque es mediana, te das cuenta que estás en el punto medio, es mediana de ese trapecio. Este radio de acá sale de la semisuma, 6 más 2 sobre 2. Y eso te sale 4, es la mediana de ese trapecio. Te sale 4, efectivamente. Entonces vas a trabajar en este tronco de la gelatina con 4, 2 y altura 6. Reemplazamos. La altura es 6, divido entre 3, los radios 4 y 2. 4 cuadrado, 2 al cuadrado y 4 por 2. 6 entre 3, 2pi. Acá sale, a ver, 16 más 4, acá hay 20 y 4 por 2, 8. 20 más 8, 28. Pero se le saca su doble. Se saca su doble. 56 pi centímetro cúbico de gelatina todavía queda en el vaso. Cuidado que puede ser la fija. Mira que así viene el examen. Ay, ¿será que nos alcanza? Porque me falta una preguntita para acabar el material. ¿Sí? Profe, normal. Sí, profe. Ya. A ver. ¿Listo? Ya está. Muchachos, el sábado fue el día del maestro. Hubo acá una... Miss, usted no bajó para la reunión del día del maestro. Puede ser. Hubieron sorteos. O sea que no me Ganó, tocó, profe. no me tocó nada, ni un bingo, Nada, nada. profe. Ah, Mi coleguita de aritmética, no sé si dicta acá Barco, pero Barco se llevó el televisor de 65 pulgadas en el Ah, su sorteo. madre. su madre. Ni siquiera yo. Nuevecito, imagínate. Pero está bien por mi compañero, pues. Mi amigo, coleguita Manuel. Está bien, le tocó su suerte, se llevó. Otros se llevaron parrillas, friobar, varias cosas han sorteado, ¿no? Bueno, pero nada. Pero ¿qué te importa? Como dicen, para el otro año será, ¿no? Bueno, Oh, siempre la suerte es la suerte. Más bien, varios Con la colegas vida, con la vida, profe. varios colegas me decían, colega, feliz día del profesor, del maestro, muy bien. Pero a todos los cuadraba y le decía, ya, pero dime por qué se celebra el 6 de julio, el Día del Maestro en el Perú. No sé. Ah, ya ves.
Entonces, a varios de mis coleguitos los sorprendía. Siendo maestros, no sabemos por qué en el Perú el 6 de julio se celebra el Día del Maestro. Ustedes sí saben, ¿no, muchachos? Historia. La tutora sí No. sabe, ¿no? ¿Por qué el 6 de julio se celebra el Día del Maestro? ¿O fue a Latín Marín de la Dopingüe? Cualquier día agarraron a la sala. A la Morín. Estaba libre. Ya ves, mis, ya ves, ya I ves. don't know, you know. Esa clase creo que falté. Por eso, Es en decadencia. solamente lo dejaré dicho, muchachos. Lo he meditado. Y como la rectora de San Marcos dice que los que estudiamos ingeniería, matemáticas, somos una sarta de feos, que a la justa podemos ser simpáticos. Eso lo dijo. Falso, falso. Claro, Es entonces, área B. para demostrar que no es así, que lo de ciencia sí estudiamos, sí leemos, sí sabemos de cultura, no solo de fórmulas nada más, he aperturado, motivado por estas declaraciones, mi TikTok de cultura, Cristian Tello Cultura, a ver si me apoyas. Ah, porque si apoyas cuando sale la chica bailando. Ay, qué bonito, sí. Ay, Y el eso sí, TikTok ¿no? intro, Uy. profe. Eso sí. No, Pero nada, Uy. cuando es, pero Y el cuando es TikTok intro, cultura, profe. cuando es cultura, ni 5 gatos te siguen. Así es. No, Vamos a nada, transformar. profe. He aperturado en mi TikTok Cristian Tello Cultura explicando el por qué en el Perú se celebra el 6 de julio, el Día del Maestro. Tiene que ver con una fecha histórica, la creación de la Escuela Normal de Varones creada por San Martín en 1822, que actualmente es la Cantuta, ¿no es cierto? Para que se formen maestros que puedan vencer el más del 90% de analfabetos que había en esa época. Los que sabían leer y escribir solamente eran un reducido grupo de los criollos que tenían formación, pero la mayoría indígenas eran analfabetos. Entonces, para combatir ese analfabetismo, se creó esa escuela para los maestros y de ahí tomaron el Día del Maestro en el Perú. Ya lo saben. Lo oficializó en 1953 recién Manuel Odría durante su gobierno conocido como el Ochenio. Así que bueno, si quieres enterarte de estas y otras cosas más que vendrán, te tienes que suscribir. Es gratuito, pero como no te vas a suscribir, te lo vas a perder. Pero ya te lo dije por aquí. Muy bien. Claro, Temis. Ya lo hice, profe. Las chicas que bailan no tienen miles, hay chicas que tienen hasta millones de suscriptores. O sea, en el Perú, ¿Cómo baila? en el Perú está al revés la cosa. O sea, ¿y dónde está la cultura? Tiene que estar como prioridad. Tenemos que hacer una revolución, una reingeniería. Caramba, ¿cómo no me dan la cartera de Ministerio de Cultura o Ministerio de Educación para transformar de una vez, ¿no? Hacer un verdadero cambio radical. Pero bueno, pues estoy feliz con mis troncos de Por cilindro. usted, profesor. Mi tronco de cilindro y mi tronco de cono. Postúlese, profe. Son mi consuelo, son mi consuelo. Yo lo voto. Y un personaje nefasto como Richard Swing, que solamente es campeón en Yankenpo, ha tomado como 5 o 6 años el Ministerio de Cultura. Mira qué desastre. ¿Por qué no un docente acá de la academia lo puede tomar? Por favor. Por favor. En fin, muchachos. Seamos felices con nuestros troncos de cono. Ahí está. Oye, hablando de eso, pregunta de examen de admisión. Uy, reciencita, la encontré en los archivos. Acá la estamos compartiendo. Claro, tú no has dado este examen, jamás en la vida, porque fue tomado el 2024-1, es decir, en diciembre pasado. Tú no has dado ese examen, tú recién has salido del colegio. Así que bueno, pero te informo, esto ha venido. Admisión San Marcos. ¿Para qué áreas? Uy, ha venido en el área A medicina. Área A medicina, puedes creerlo. ¿Tan fácil? Sí. Uy, Ya uy. fuimos. Así te puede. No que parecido, igualito, porque esta es la pregunta del examen. Esta es la pregunta del examen. Ya, mira lo que plantearon. Un banquito de madera tiene forma de un tronco de cono recto e invertido, como se muestra en la figura. Y las bases circulares, ya te dan las áreas. Ya, de una vez. El área circular pequeño, ¿qué área tiene? 900 pi. O sea, ¿cuánto es su radio? ¿Cuánto es su radio? Si es 900 30. pi. 30, pues.
Ya, igual, en el examen te dieron el área de la otra base. El área de esta base 1225 pi. Tienes que deducir cuánto es el radio, porque pi por radio al cuadrado te da 1225. ¿Qué número al cuadrado da 1225? 35. Muy bien, ahí tienes el valor, 35. Listo. Dato del ejercicio. Te dieron el área de ese trapecio, pero ese es un trapecio isósceles. Dieron el área del trapecio ABCD, que es la sección ¿no? axial del tronco. Te dan el valor de 3250 centímetro cuadrado. Jóvenes, en el examen no pidieron ni el área ni el volumen, que tranquilamente se pueden calcular, tenemos las fórmulas. Solo pidieron la altura. Solo pidieron la altura del tronco. Pero la altura del tronco es la altura de este trapecio, pues. ¿Cómo mides el área del trapecio? Fórmula del colegio. Suma de bases entre 2 por la altura. Pero ojo, ¿quiénes son las bases de ese trapecio? No son los radios, son los diámetros. 235 dan 70. 230 dan un 60. O sea que las bases del trapecio son 70 y 60. Suma de bases entre 2 multiplicado por la altura. Esto es 3250. Esta semisuma sale 65. Multiplicado por h es 3250. Por lo tanto, ¿cuánto es la altura? Puedes dividir 3250 entre 65. 50. 50, medio metro mide la altura de ese banco de madera. Por favor, así que las preguntas de admisión las tenemos acá, ya las hemos resuelto. También vimos una pirámide. Así que muchachos, practiquen, se le deja siempre más material. No baje la guardia, permanezca fiel hasta el final. Los que llegan hasta el fin alcanzan recompensa, así dice la palabra. Así que bueno muchachos, espero reencontrarnos. Todavía tenemos para estudiar esfera, sólido de revolución, teorema de Pappus y Goulding. Con eso cerramos geometría del espacio. Nos vemos, cuídense mucho. Dios mediante nos reencontramos la siguiente jornada. ¡Chao!